La vida avanza sin advertencias. Nos despertamos, seguimos nuestras rutinas y asumimos que el mañana será otro día más. Nunca pensamos que un solo momento puede cambiarlo todo. El 3 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otro martes. Los suaves rayos dorados del sol de la mañana se deslizaban por mis cortinas, pintando destellos de calidez en las paredes de mi habitación. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras avanzaba en mi rutina habitual. Estiré mis brazos, susurré una breve oración de gratitud y respiré profundamente, lista para afrontar el día. Siempre había sido una mujer de fe, aunque no sin luchas. Como muchos, tuve momentos de duda, momentos en los que el peso del mundo parecía insoportable. Pero siempre había creído, que Dios me estaba cuidando. Mi trabajo como cuidadora en un hogar para ancianos era más que un empleo. Era un llamado. Escuchar a los ancianos compartir sus historias me recordaba lo efímera que es la vida. Pasé mi mañana atendiendo a rostros familiares. La señora Johnson, que nunca se cansaba de contar historias de su juventud, y el señor Ray, que tarareaba himnos gospel mientras le acomodaba las mantas. El día pasó en un torbellino de pequeños momentos de ternura. Una palabra amable aquí, un gesto de cariño allá. En ese momento, no me di cuenta de cuán preciosos eran esos momentos, de que estaba caminando por mis últimas horas en la tierra sin siquiera saberlo. Cuando terminó mi turno, el agotamiento se apoderó de mí. Mi hijo me había llamado antes, su voz llena de emoción al pedirme que le llevara su pan de maíz favorito. Así que, antes de ir a casa, hice una rápida parada en la panadería. Tomé el pan aún tibio, su aroma reconfortante llenando el auto mientras lo colocaba en el asiento del copiloto. No sabía que ese sería mi último acto como la persona que alguna vez fui. Cuando tomé la carretera de siempre, unas ligeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Los limpiaparabrisas se movían en un vaivén lento y constante, mientras mi estación de gospel favorita sonaba suavemente en la radio. Entonces, de la nada, luces, cegadoras, rápidas, directas hacia mí. Mi corazón se estrelló contra mi pecho. El camión patinó sin control en el pavimento mojado, dirigiéndose directamente a mi auto. Apreté el volante, desesperada por girar, por esquivar, por hacer algo. Pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal. Un estruendo ensordecedor. Metal retorcido. Cristales destrozados. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante con una fuerza que jamás había sentido. Y entonces, nada. Una oscuridad tan profunda que lo devoró todo. Un silencio tan vasto, tan absoluto, que por un momento pensé que simplemente había dejado de existir. Pero entonces, algo imposible sucedió. Me di cuenta de que todavía estaba ahí. Pero ya no estaba en mi cuerpo. Si sigues aquí, comenta tu nombre y ciudad abajo. En nuestro próximo vídeo, te enviaremos un saludo especial. Al principio, la confusión me envolvió como una densa niebla. Era consciente, pensaba, existía, pero ¿cómo? Miré hacia abajo y vi los restos de mi auto. Metal retorcido. Cristales hechos añicos. El débil resplandor rojo de las luces de freno reflejándose en el pavimento mojado. Mi propio cuerpo estaba ahí, desplomado e inmóvil tras el volante destrozado. Debería haber sentido pánico. Debería haber gritado. Pero no sentí nada. Solo una tranquilidad abrumadora. Entonces, la vi. Mi madre. Estaba de pie, cerca de las luces parpadeantes de la ambulancia, completamente intacta, como si la lluvia no la tocara. Mi madre, que había fallecido hacía 5 años. Pero ahí estaba, observando todo con una expresión de paz profunda. No habló. No lo necesitaba. Sus ojos encontraron los míos, y en ese instante lo supe. Estaba muerta. Y sin embargo, nunca me había sentido más viva. El peso de la preocupación, el miedo y el dolor había desaparecido. Las cargas de la vida, la ansiedad, las luchas que una vez consumieron mi mente, se habían desvanecido. Era como si hubiera salido de la prisión del tiempo y entrado en algo mucho más grande. Entonces, vi la luz. No provenía de un solo lugar. Estaba en todas partes. Cálida, dorada, viva de una manera que no puedo explicar completamente. No me llamaba con palabras. Me llamaba con algo más profundo, algo tejido en el mismo centro de mi alma. Y luego, escuché la voz. Dorothy, ven. El momento en que la oí, lo supe. Jesús. Su presencia era abrumadora, como estar al borde de un océano demasiado inmenso para comprender, como ser envuelta en un amor tan completo que alcanzaba hasta los lugares más oscuros y olvidados de mi alma. Quería moverme hacia él, entregarme completamente a esa luz. Pero antes de que pudiera hacerlo, comencé a ver. No con ojos humanos, sino con otra visión,
algo que iba más allá del mundo físico. Y lo que vi a continuación lo cambiaría todo. El momento en que escuché su voz, todo a mi alrededor cambió. Ya no flotaba sobre los restos del accidente. Ya no veía a los paramédicos atendiendo mi cuerpo destrozado. La escena de mi muerte se desvaneció en la nada, y en su lugar me encontré rodeada por una luz, inmensa, dorada, viva. No era como la luz del sol. No era como ninguna luz que hubiera visto antes. Tenía profundidad, presencia y algo aún más indescriptible. Era consciente. Me veía, me conocía y me daba la bienvenida como a una hija perdida hacía mucho tiempo. Entonces, lo vi. Jesús. No tengo palabras para describirlo por completo. No de una manera que haga justicia a lo que vi. No solo irradiaba luz, Él era la luz. Su presencia era la esencia misma del amor, la paz y el poder, tejidos en una sola manifestación que llenaba cada parte de mi ser. Mirarlo a los ojos era como mirar la eternidad misma. Esperaba sentirme pequeña, indigna, aterrorizada incluso. Pero en cambio, sentí que había llegado a casa. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, aunque no sé si realmente tenía un rostro en ese momento, o siquiera un cuerpo. Pero sentí el movimiento de las lágrimas, el acto de rendirme por completo ante el amor absoluto. Jesús extendió su mano. En el instante en que sus dedos rozaron los míos, todo cambió. Una ola de conocimiento, de verdad, me inundó. No como aprendemos en la tierra, sino en un solo instante, de manera absoluta y arrolladora. Y de repente, vi el mundo, no como lo conocía, sino como él lo veía. Vi velos cubriendo los ojos de las personas, pero no físicos, sino espirituales. Caminaban por la vida ciegos a la verdad, creyendo que eran libres, cuando en realidad estaban atados por algo que no podían ver. El mundo que creían entender no era más que una ilusión cuidadosamente construida, un engaño tan profundo que hasta los que se consideraban despiertos estaban atrapados en él. La oscuridad no solo los rodeaba, vivía dentro de ellos. Jadé. Señor, ¿qué es esto? El rostro de Jesús estaba lleno de tristeza. Este es el mundo tal como es ahora. Y entonces me mostró algo aún peor. La oscuridad no solo afectaba a las personas. Se había infiltrado en naciones enteras, gobiernos, iglesias. Vi a líderes hablando palabras que no eran suyas, manipulados por algo mayor y más siniestro. Vi a pastores de pie en sus púlpitos, predicando mensajes que habían sido diluidos, retorcidos, despojados de poder. Pensaban que estaban guiando a la gente hacia la verdad, cuando en realidad solo profundizaban el engaño. Vi familias divididas, destrozadas por fuerzas que ni siquiera podían nombrar. Peleaban por raza, política, dinero, pero nada era lo que parecía. Todo había sido cuidadosamente orquestado. Entonces, Jesús me mostró al enemigo. No era solo un ser, sino muchos. Una fuerza que se había deslizado en cada rincón de la vida humana, alimentándose del miedo, del enojo, de la confusión. Y lo peor de todo, las personas ni siquiera se daban cuenta de que eran parte de ello. Lágrimas cayeron de mis ojos. Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo pueden ser liberados? Jesús me miró. Y por primera vez, en medio de su tristeza, vi esperanza. Aún hay más que debes ver. Y con esas palabras, todo volvió a cambiar. Un momento estaba junto a Jesús, mirando el mundo desde arriba. Al siguiente, estaba dentro de él. Me encontraba en una calle concurrida. El sol brillaba con fuerza sobre los edificios. Personas caminaban en todas direcciones, comprando, trabajando, riendo, desplazándose por sus teléfonos. Parecía normal. Pero entonces, me di cuenta de algo aterrador. Nadie estaba realmente interactuando entre sí. No hablaban. No levantaban la vista. Sus ojos estaban fijos en pequeños dispositivos luminosos implantados bajo su piel. Me giré hacia Jesús, con el corazón latiendo con fuerza. Señor, ¿qué es esto? Esto es lo que viene. Mientras observaba, una pantalla gigante en uno de los edificios cobró vida. Un líder carismático apareció en la transmisión. Sonreía, hablaba con calidez y confianza. Las personas se detuvieron en seco. Sus rostros se llenaron de adoración. Sus cuerpos se relajaron con una sumisión inquietante. Este es aquel a quien seguirán, dijo Jesús. Aquel en quien confiarán. Aquel ante quien se rendirán. Miré con creciente horror cómo las personas se formaban, una por una, para recibir algo en sus manos. Al principio, pensé que era un simple avance tecnológico, una nueva forma de identificación. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de lo que realmente era. Una marca. No solo física, sino espiritual. Los ataba.
Los conectaba a algo que no podían ver. Mi voz apenas fue un susurro. Señor, ¿es esta la marca? Jesús negó con la cabeza. Aún no. Pero así es como la aceptarán. Poco a poco. Paso a paso. Primero, será por conveniencia. Luego, será necesaria. Y finalmente, será obligatoria. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Por qué no pueden verlo? Porque no me buscan, dijo Jesús. Porque confían más en la sabiduría del mundo que en la mía. Quise gritar, sacudir a las personas, hacer que despertaran. Pero no podían escucharme. Estaban demasiado cómodos en su engaño. Entonces, Jesús me mostró algo aún más doloroso. Vi división, no solo en las naciones, sino entre los mismos creyentes. Vi cristianos peleando entre sí, en lugar de unirse. Y en ese momento lo entendí. Esto también era parte del engaño. ¿Lo ves?, dijo Jesús. El enemigo no necesita destruir a mi pueblo. Solo necesita dividirlo. Caí de rodillas, sintiendo que mi alma se rompía bajo el peso de lo que acababa de presenciar. Señor, ¿qué podemos hacer? Jesús colocó su mano sobre mi hombro. Su toque me llenó de fuerza, de urgencia. Diles la verdad, Dorothy. Algunos escucharán. Otros no. Pero la verdad debe ser dicha. La visión comenzó a desvanecerse. Sentí algo tirando de mí, trayéndome de vuelta al mundo físico. No, susurré. No quiero irme. Quiero quedarme contigo. Jesús sonrió, pero su expresión era seria. Tu tiempo aún no ha terminado. Debes advertirles. Debes decirles lo que viene. Y de repente, todo se apagó. Aspiré con fuerza. El aire llenó mis pulmones. Estaba de vuelta. Estaba viva. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like y comentar abajo. Dinos desde dónde nos ves y en nuestro próximo vídeo te enviaremos un saludo especial. Había vuelto a mi cuerpo. La habitación del hospital estaba en penumbras, el pitido rítmico de las máquinas llenando el silencio. Cada respiración hacía que mi pecho doliera y mi visión era borrosa. Pero incluso a través de la niebla del dolor, había algo que permanecía absolutamente claro. Todo lo que había visto era real. Había estado ante Jesús. Había visto el engaño que se extendía por el mundo, las cadenas espirituales que ataban a las personas, el futuro que se desplegaba ante la humanidad. Y ahora, había sido enviada de regreso. ¿Pero por qué? Mi familia estaba reunida a mi alrededor, sus rostros pálidos y cubiertos de lágrimas. Mi hermana me apretaba la mano con tanta fuerza que dolía, susurrando mi nombre una y otra vez. «Estabas muerta», sollozó. Los médicos dijeron que no había posibilidad. Su voz se quebró en el aire, como si pronunciarlo en voz alta pudiera deshacer el milagro. Pero no tenía tiempo para procesar su sorpresa ni su alivio. Porque el peso de lo que había visto presionaba sobre mí como una ola gigante. Tenía que contarles. Tenía que advertirles. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, mi cuerpo débil. Apenas podía mover los labios, pero forcé las palabras. Yo lo vi. Mi hermana se inclinó más cerca. ¿A quién viste? Luché por incorporarme, con el dolor disparándose a través de mis costillas. A Jesús. Silencio. Un peso cayó sobre la habitación, denso y sofocante. Algunos me miraron con asombro, otros con duda. Finalmente, mi hermano carraspeó, forzando una sonrisa. Dorothy, estuviste en coma. El cerebro puede. No, mi voz era más firme ahora. Apreté su muñeca, mirándolo directamente a los ojos. Estaba muerta. Dejé mi cuerpo. Vi lo que está por venir. Comencé a hablar, derramando cada detalle de lo que había presenciado, el engaño, la oscuridad cubriendo el mundo, la marca que la gente aceptaría voluntariamente, el líder que se levantaría para controlarlos. Al principio, me escucharon. Pero a medida que hablaba, vi algo familiar en sus expresiones. Duda. La sonrisa de mi hermano desapareció, su mirada se volvió distante. Mi hermana me sostuvo la mano, pero no dijo nada. Incluso mi madre, una mujer de fe profunda, desvió la mirada, incómoda. Pasaste por algo traumático, dijo finalmente mi hermano. La mente puede crear. Golpeé la cama con el puño, la frustración ardiendo dentro de mí. Estoy diciendo la verdad. Aún así, vacilaron. Y entonces, escuché su voz. No en el aire. No en el sonido. Dentro de mi alma. Algunos escucharán. Algunos no. Las lágrimas ardieron en mis ojos. No importaba cuán claramente hablara. No importaba cuánto deseara que despertaran. Algunas personas nunca verían la verdad hasta que fuera demasiado tarde. Y eso me aterraba más que nada. Los días pasaron. Mi cuerpo sanó.
Pero mi alma cargaba un peso que no podía ignorar. Había sido marcada con conocimiento. Se me había dado una misión. Pero nadie me escuchaba. Al principio, traté de advertir con suavidad. Pensé que si lo decía de la manera correcta, con paciencia, con amor, la gente lo aceptaría. Algunos lo descartaron inmediatamente, como si fuera una alucinación. Otros me escucharon, pero en sus ojos había esa mirada distante, esa sonrisa educada. La expresión de alguien que no quiere ofenderte, pero que no cree ni una sola palabra. Y entonces, algo extraño comenzó a suceder. La gente empezó a evitarme. Los amigos dejaron de llamar. Los familiares cambiaban de tema cada vez que mencionaba mi experiencia. Incluso mi iglesia, el único lugar donde pensé que encontraría comprensión, me advirtió que tuviera cuidado de no causar pánico innecesario. Quería gritar. Jesús mismo me había mostrado que el mundo estaba ciego. Me había revelado cómo el enemigo torcía la realidad, manteniendo a la gente atrapada en un engaño espiritual. Porque nadie quería escuchar. Pero entonces, me di cuenta de algo. No estaba sola. Porque había otros que también habían visto la verdad. Al principio, era apenas un susurro. Una mujer en el supermercado susurró que había tenido sueños sobre un gran engaño. Un hombre en mi iglesia, uno de los pocos que realmente me escuchó, me confesó que había sentido un cambio en el mundo. Algo que no podía explicar, pero que lo inquietaba profundamente. Y entonces, los encontré. Las otras voces. Personas normales, comunes. Pero todos decían lo mismo. Ellos también lo habían visto. Ellos también sentían la urgencia. ¿Y sabían? Nos estábamos quedando sin tiempo. Jesús me había mostrado algo antes de enviarme de vuelta. Una visión de sus guerreros. No soldados con armas. No personas con poder a los ojos del mundo. Sino hombres y mujeres comunes, pero brillando con una luz que la oscuridad no podía apagar. Eran pocos, pero estaban despiertos. Y habían sido elegidos para este momento. El mundo ya estaba dividiéndose. La gran separación había comenzado. De un lado, aquellos que aceptarían el engaño. Y del otro, aquellos que permanecerían firmes. No con violencia, no con fuerza, sino con la verdad. Y entendí algo en ese momento. Jesús nunca dijo que todos escucharían. Pero sí me dijo que los suyos reconocerían su voz. Ellos sabrían la verdad. Incluso si el mundo los llamaba locos. Yo no estaba sola. Y si estás leyendo esto ahora mismo, tú tampoco lo estás. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like y suscribirte. Somos una comunidad de buscadores de la verdad y tu apoyo nos ayuda a compartir este mensaje urgente. El mundo ya estaba cambiando. Mientras me sentaba sola en mi pequeña sala de estar, observando el tenue resplandor de la lámpara a mi lado, podía sentirlo en mi alma. No era algo que pudiera explicarse con palabras simples. Era un cambio, un aceleramiento, como el último suspiro profundo antes de la tormenta. Había intentado advertirles. Había hablado con mi familia, con mis amigos, incluso con mi iglesia. Algunos asintieron con cortesía, otros me desecharon por completo. Pero lo peor fueron aquellos que me dijeron con una sonrisa forzada: Dorothy, estás pensando demasiado en esto. Solo concéntrate en sanar. ¿Sanar? ¿No entendían que yo ya había sido sanada? Había muerto. Mi alma había dejado mi cuerpo. Había estado en la presencia de Jesucristo mismo. Él me había mostrado el engaño. Me había revelado lo que estaba por venir. Y ahora estaba aquí, viva, respirando, por una razón. Pero nadie quería escuchar. Exhalé lentamente, mirando mis propias manos. Aún temblaban cuando recordaba lo que había visto. Jesús me había dicho que algunos escucharían y otros no. Me había advertido que el mundo había elegido la comodidad por encima de la verdad. Pero también me había dicho algo más. Los que son míos oirán mi voz. Y poco a poco, comencé a encontrarlos. Los otros. Todo comenzó con un susurro. Una mujer en una tienda. Un hombre en la banca de una iglesia. Un desconocido en línea. Personas que habían sentido lo mismo. Personas que habían visto destellos de lo que venía. Y todos decían lo mismo. Algo está sucediendo. Los demás los ignoraban, los llamaban paranoicos, fanáticos, teóricos de la conspiración. Pero yo los reconocí por lo que eran. Los que estaban despiertos. Y supe que Jesús me había mostrado la verdad para que yo pudiera ayudar a otros a verla con claridad. Porque el engaño estaba creciendo. Y el tiempo se estaba acabando. ¿El mundo qué será? Encendí las noticias esa noche. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver cuánto ya había comenzado. Y lo vi. Estaba en todas partes. No en un solo evento catastrófico.
no en un dictador que apareciera de la nada. No. El engaño no funciona así. Se infiltra. Se esconde en las cosas pequeñas. Un nuevo sistema de identificación digital, elogiado como la solución para una sociedad más segura. Una propuesta del gobierno para avanzar hacia transacciones sin efectivo, para prevenir fraudes y delitos. Una nueva tecnología en fase de prueba. Pequeños implantes bajo la piel, que permitían a las personas hacer compras, abrir puertas, acceder a sus registros médicos con un solo movimiento de la mano. ¿Y la gente? Lo celebraba. Miré a la pantalla mientras una sonriente presentadora explicaba cuán conveniente y cuán útil sería. Vi a la gente hacer fila para probarlo, con emoción en sus ojos mientras recibían su mejora. No tenían idea de lo que estaban haciendo. No tenían idea de lo que estaban aceptando. Aún podía escuchar la voz de Jesús resonando en mi alma. Primero, lo harán conveniente. Luego, lo harán necesario. Y finalmente, lo harán obligatorio. Las lágrimas nublaron mi visión. Estaba sucediendo. Lo que él me mostró, ya había comenzado. Y lo peor de todo, nadie lo veía. Los dos caminos. Apagué el televisor y cerré los ojos. Y de repente, estaba de vuelta allí. No en mi sala de estar, sino en la visión que Jesús me había mostrado. Me encontraba en una encrucijada. Dos caminos se extendían ante mí. El primero era ancho, liso, fácil. Las personas lo recorrían sin dudar, riendo, charlando, completamente inconscientes de lo que había delante. Pero cuando miré más allá, vi hacia dónde conducía. Oscuridad. Un abismo infinito. Un vacío que devoraba todo a su paso. Y sin embargo, seguían caminando. Sonriendo. Ciegos. Giré la cabeza hacia el segundo camino. Era estrecho, desigual, lleno de obstáculos. Las personas que lo recorrían luchaban, algunas caían, pero siempre se levantaban. Y al final, lo vi. Jesús. Sus brazos abiertos. Sus ojos llenos de amor. Me giré de nuevo, con el corazón roto. ¿No podían verlo? ¿No sentían hacia dónde se dirigían? Intenté llamarlos, intenté advertirles. Algunos me miraron con curiosidad, pero sacudieron la cabeza y siguieron caminando. Otros se rieron. Y entonces, unos pocos se detuvieron. Sus ojos se encontraron con los míos, dudosos, inseguros. Y uno por uno, se apartaron del camino ancho y entraron en el camino estrecho. No fue fácil. Algunos tropezaron. Algunos titubearon. Pero eligieron seguir adelante. Y cuando llegaron al final, cuando llegaron a él, Jesús los abrazó. Y entonces lo entendí. No todos escucharían. No todos serían salvados. Pero aquellos que oyeran su voz, aquellos que reconocieran la verdad, encontrarían el camino hacia él. La elección final. Abrí los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Había sido enviada de regreso para decir la verdad. Para advertir a aquellos que escucharían. Porque el tiempo se estaba acabando. Porque el mundo ya estaba cambiando. Porque el engaño se hacía más fuerte cada día. No me importa si me llaman loca. No me importa si me ignoran. Tengo que decírselo. Y si estás leyendo esto ahora, si has llegado hasta aquí, entonces esto era para ti. Este es tu momento. Esta es tu elección. El mundo está caminando ciego hacia su final. ¿Seguirás la multitud? ¿O te pondrás firme? Jesús me mostró la verdad. Me mostró lo que está por venir. Ahora, depende de ti. ¿Qué camino tomarás? Si has llegado hasta aquí, era porque tenías que escuchar esto. Sigue viendo. Nuestro próximo vídeo revelará aún más de lo que está por venir. Haz clic ahora y no te lo pierdas.